Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darian Harrison y yo voy a hablar un poquito del procesamiento de señales digitales. El procesamiento de señales digitales es la manipulación matemática de señales para modificarlas de alguna forma, para mejorarlas de tal forma de que sean útiles para nuestro sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un flujo completo desde una entrada externa, una entrada análoga que pasa por un procesamiento de señal digital para posteriormente, en este caso, modular una bocina. Ahorita vamos a nosotros amplificar un poquito esta parte de qué es lo que sucede en el procesamiento de señal digital. Generalmente hay 4 pasos principales en esta parte. Partimos de un componente de ADC, que es como nuestro input, como vimos en la diapositiva anterior, que está basada en muestreo, que significa que las señales van a estar tomadas con periodos repetitivos y es la señal que nosotros vamos a poder utilizar para poder realizar alguna transformación matemática. Posteriormente vamos a hablar un poquito de cómo estos algoritmos o estos procesamientos, estos procesos matemáticos, pueden montarse sobre alguna plataforma o un procesador. Y el último paso del procesamiento digital es la salida que se le va a dar o el uso a esa información. En este caso puede ser una aplicación meramente analítica en donde queremos remover el ruido, que es como uno de las aplicaciones más comunes, o bien para controlar la salida de algún dispositivo. En este caso se puede controlar el nivel de volumen que se tiene, o también ahí tenemos una pantalla que tiene pues muchos píxeles de colores RGB y podemos controlar la intensidad de luz de cada píxel. Entonces, bueno, empecemos con el punto número 1, la entrada de información, ¿no? ¿Cuál va a ser la base que nosotros vamos a utilizar para poder procesarla? Entonces, generalmente partimos nosotros de un ADC. Entonces, esto casi siempre, el ADC que utilizamos es, digamos que vamos a estar tomando muestras de las señales de entrada que vamos a estar recibiendo. Estas señales pueden ser señales de audio, de video, de alguna medición de voltaje, etc. También hay algoritmos que te permiten hacer un muestreo un poquito más eficiente o más inteligente, que ahorita vamos a ver más en la siguiente diapositiva. Algunos algoritmos para hacer un mejor muestreo, para hacer un mejor muestreo puede ser un muestreo doble correlacionado. En este caso tenemos la entrada de información en forma de voltaje, pero nosotros estamos haciendo 2 muestreos en un periodo de tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Esto se hace para poder nosotros remover de forma natural el ruido. Entonces aquí estaríamos tomando una señal de referencia, una señal del dato, de la medición que queremos realizar. Vamos a tomar una diferencia y con eso nos va de alguna forma a ayudar a remover el ruido. Y esto sucede inclusive al nivel de hardware, lo que lo hace más eficiente. Otra forma de remover el ruido o un ruido común es cuando las señales están llegando demasiadas pegadas, las señales de onda. Puede ser señal de sonido, señal de luz electromagnética. Entonces, de alguna forma necesitamos, si nosotros llegáramos a tomar muestras demasiados pegaditos, va a llegar el punto en el que no sabemos si estamos tomando la señal de este o de este. Entonces, se puede hacer un poquito de procesamiento para, digamos, separar un poquito los puntos, hacerlos un poquito más discretos y así ya podemos diferenciar cuál es la señal que estamos recibiendo. Este se le llama aliasing. Ahora, ya que hablamos de la entrada de información, de los inputs que vamos a estar recibiendo en tiempo real, puede ser, es importante, vamos a hablar de las transformaciones, pero para hablar de las transformaciones primero hay que exponer un tema importante que es el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas generalmente es, digamos, un plano sobre el cual nosotros podemos plasmar los puntos de datos para poder realizar operaciones aritméticas o con alguna fórmula conocida. Entonces, hay diferentes sistemas de coordenadas, como podemos ver aquí. Podríamos nosotros, por ejemplo, plantear un punto aquí y otro punto acá. Y este es un plano de 2 dimensiones y podríamos trazar líneas, rectángulos, figuras
y utilizar a lo mejor fórmulas geométricas o más bien de área, perdón, para poder ahora sí que realizar procesamiento matemático. Entonces aquí hay otros ejemplos de diferentes sistemas de coordenadas, como es el de 3 dimensiones. Pues no existe en el mundo físico, pero son muchas más dimensiones que sí los podemos hacer con un método algebraico. A lo mejor aquí están los geométricos, aquí está por ejemplo un poquito de trigonometría que podríamos utilizar. Hay otro sistema de coordenadas en donde podríamos utilizar funciones hiperbólicas. Y está este otro que es un poquito más abstracto, pero aquí los puntos son los propios puntos que tú plasmas son su propio sistema de coordenadas, pero por ahora ese es un sistema de coordenadas y es importante tenerlo en mente antes de un procesamiento numérico. Ok, bien, ahora que definimos nuestro sistema de coordenadas, aquí vamos a ver, vamos a hablar de simetrías, que también es un concepto que hay que tener en mente antes de comenzar a realizar transformaciones. Entonces, una simetría significa que dos figuras, por ejemplo, en este caso son 4 puntos de este lado, son equivalentes a estos otros 4 puntos. En este caso, a lo mejor las coordenadas tienen diferente valor numérico, pero en sí, en un sistema de coordenadas de 2 dimensiones, estas dos figuras son simétricas, conservan la misma área o algún mismo valor, por así decirlo, un mismo valor ancla. Y también este es otro ejemplo de una simetría. Es una simetría no exacta, pero aproximada. Ahorita vamos a ver por qué estamos cubriendo el tema de simetrías, pero en este caso queremos realizar una transformación que conserve propiedades de simetría. Entonces aquí nosotros partimos de un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, en este caso con un sistema de coordenadas hiperbólica, y lo queremos transformar a un sistema de 2 dimensiones, conservando simetría. Entonces a veces no es posible, en este caso, por ejemplo, estamos yendo de 3D a 2 dimensiones y es muy probable que vamos a perder un poquito de información, pero en general digamos que se va a conservar la simetría es una aproximación, pero, por dar un número, se conserva en el 98% de la simetría, ¿no? Entonces, ya que definimos simetría, las transformaciones es precisamente lo que acabamos de definir, es ir de un sistema de coordenadas a otro sistema, y decimos que son aproximadas porque estamos dispuestos a sacrificar un poco de precisión a cambio de la simetría, y en este caso nosotros en 2 dimensiones podemos aplicar ciertos procesamiento numérico que sería muchísimo más eficiente que procesar en 3 dimensiones. Y por eso es que se realiza el procesamiento, dichas transformaciones antes de empezar a hacer cálculos numéricos o fórmulas o algoritmos. Ahora vamos a hablar de 2 transformaciones importantes en el procesamiento de señales digitales. Vamos a hablar de la transformada de Fourier y de la transformada de Laplacian. En este caso, la transformada de Fourier consta en buscar una aproximación de una función. La forma de lograrlo es utilizando, la única condición que te pone esta transformación es que tú puedes encontrar cualquier función utilizando solamente señales de seno y de coseno. Entonces, aquí, por ejemplo, la única condición que te pone Fourier es que la función que tú quieres aproximar con estos constituyentes, por así decirlo, tiene que ser una función periódica. Entonces, en este caso, aquí vemos el ejemplo. Al utilizar señal de seno y de coseno, en donde cada incremento o donde cada suma de seno y de coseno tiene que tener un incremento de frecuencia. Y esto es más o menos como muy aproximado, o es como decir que quieres más exactitud, ¿no? Más nivel de exactitud. Entonces aquí podrías tener 2 niveles de exactitud. Si le quieres agregar un poquito más de exactitud a tu función, le agregarías otro nivel más. Y ya al sumar estos 3 funciones de seno y de coseno, llegamos aquí, estamos logrando aproximar una función de onda cuadrada. Entonces, en este caso puede que estemos utilizando 3 o 4 señales de seno y de coseno sumadas y nos está dando algo así más o menos, ¿no? En eso consta la transformada de Fourier. Y Laplacian es lo mismo, realmente nada más que
puede aplicarse a funciones que no solamente son periódicas, sino también exponenciales. Y aquí la transformada z es realmente es lo mismo que la transformada de Laplacian, pero es la parte discreta. Es para que lo puedas poner sobre una computadora. Bueno, Laplacian es continua y Z-transform es su forma discreta. Ok. Entonces, en la era más moderna, o digamos, más recientemente, ha surgido mucho el tema de Machine Learning para realizar transformaciones. Algunos algoritmos muy comunes son los algoritmos de predicción y los algoritmos para agrupamiento o clusterizado. Esto es la parte interesante. Por ejemplo, este es un algoritmo que te ayuda con la predicción, una red neuronal, y este es el algoritmo de clusterizado, que un algoritmo de clusterizado comúnmente puede ser un PCA o un min-hash, etcétera, ¿no? Pero aquí la parte importante o interesante es que una red neuronal define su propio sistema de coordenadas. Entonces, si tú tienes una red neuronal y le empiezas a alimentar datos, en este caso datos de señales análogas o que estás recibiendo del sistema, tú puedes entrenar un modelo que va a encontrar su propio sistema de coordenadas. Esto le llaman los transformadores, es otro nombre, y son capaces de predecir. Bueno, el solo hecho de entrenar un modelo y de ir ajustando los parámetros es como la parte de ir encontrando tu propio sistema de coordenadas. Y bueno, los puntos de alimentación que se le pueden dar son los puntos que va a tener, digamos, ese sistema y que, digamos, que aprende ese sistema de coordenadas, ¿no? Y los algoritmos de clusterización se utilizan bastante para poder medir, por ejemplo, qué tan similares o diferentes son dos señales. En este caso, pues, se muestra ahí dos variables cualitativas, pero también se puede, por ejemplo, entrenar un transformador. Nótese aquí, se puede entrenar un transformador que pueda convertir variables cualitativas a un plano de 2 dimensiones, a un sistema de coordenadas 2D, y con estas variables cualitativas tú ya puedes empezar a calcular, por ejemplo, distancias o a qué grupo pertenece cada punto. A lo mejor conservan ciertas... los puedes agrupar, nada más para... esto también es conocido como un algoritmo para factorizar o una reducción dimensional. Entonces, si aquí comenzamos con 10 puntos a lo mejor, aquí ya nada más tienes 3 puntos. Y este también es muy importante, reducir las dimensiones para poder, digamos, hacer mucho más eficiente el procesamiento. Ok, cuando estamos hablando de procesamiento de señal digital, hay muchas veces, generalmente se utiliza el procesador, pero ya cuando haces una tarea repetitiva por ejemplo, cuando tienes que hacer una operación de multiplicación y el procesador, el 60% de su capacidad se le está llevando en pura multiplicación, puedes incorporar un componente de hardware dedicado que sea más eficiente para realizar esa operación, en tanto que estás liberando ese 60% de carga computacional del procesador. Entonces aquí hay algunos ejemplos de hardware dedicado que estamos viendo aquí. Uno es el RNG, y ese te ayuda para poder generar números aleatorios, y esto va a ser muy importante para cierto tipo de funciones, especialmente, por ejemplo, en el hasheo. Anteriormente en Machine Learning se usa mucho el RNG, ¿no? Entonces, también tenemos un comparador que más o menos se ve así el circuito, y este te va a ayudar, pues, así como bien dice el nombre, a comparar, pero todo partiendo de que estás liberando esta carga del procesador. Y aquí otro más o menos reciente es el TPU, que te permite procesar matrices. Ok, ahora anteriormente se hablaba de los sistemas de instrucciones de un procesador. Los sistemas de instrucciones generalmente son instrucciones preconfiguradas en la memoria de un procesador, pero no siempre son, digamos, suficientes, especialmente cuando hablamos de procesamiento de señal digital. A lo mejor vas a necesitar una extensión. Bueno, algunas comunes son
Digital Signal Processing, el P para computación paralela y el V es como para, digamos, cálculos vectoriales. Ahora, ya más o menos definimos lo que es en qué consta el procesamiento de señal digital, digamos, desde la parte matemática, cómo se pone en un procesador. Ahora, ¿para qué se usa? Vamos a hablar unos casos de uso. En este caso, algunos casos de análisis pueden ser en un ultrasonido o en algún osciloscopio para medir más o menos el voltaje. Entonces, probablemente este osciloscopio incorpore una transformada de Fourier. Ok, aquí un caso de uso muy común para el tema de análisis es para remover el ruido. Entonces, muchas veces en la vida real vamos a recibir una señal como la gris que se ve ahí, pero nosotros necesitamos ahora sí que mejorar el rango el signal to noise ratio, le llaman, ¿no? Entonces queremos mejorar la señal del ruido. O sea que hay diferentes fuentes de ruido que a lo mejor nosotros vamos a recibir en nuestro sistema y hay diferentes formas de poderlo mitigar. Y bueno, estas son formas de ruido interno del circuito y externos. Aquí algunas técnicas, soluciones de hardware y de software para poder remover el ruido. En hardware es muy común tener un interferómetro que constructivamente o destructivamente pueda, digamos, sumar dos ondas. En este caso, por ejemplo, puedes hacer que dos señales de luz de alguna forma choquen y ya sea que se construyan o se destruyan. Y bueno, es el interferómetro, ¿no? Ese te va a ayudar como para diferenciar señal un poquito del ruido. Consta de tener un valor de referencia, como ya lo veíamos, y un valor del dato, comparar ambos y solamente utilizar la diferencia como input a nuestro procesamiento de señal. Y hay pues otras soluciones algorítmicas como estadística, desviación estándar. Y bueno, ya hablamos un poquito de la diferencia entre señal de referencia y señal de datos, y entre otros. Y bueno, es importante cuantificar el ruido para saber cómo modificarlo algorítmicamente. Ahora vamos a hablar de control. Algo muy común, bueno, en el procesamiento de señal digital, estos son algunos casos de uso que vamos a decir que tú realizas alguna operación en software que te va a permitir controlar diferentes componentes. En este caso, algo muy sencillo es como tener un sensor de temperatura y compararlo con el número que se haya definido manualmente, y si hay una diferencia, pues puedes accionar para encender el aire acondicionado o apagarlo, ¿no? Y ese se le llama un ciclo controlado. Pero también puede ir un poquito más a un grado más de mayor complejidad. En este caso se hablaba de que puedes tú mandar pulsaciones periódicas a un instrumento integrado para poder, digamos, manejar algún dispositivo con puras señales de pulse width modulation. Aquí en este caso estamos utilizando le llaman una técnica de sonication, pero es la utilización acústica para poder bombardear ciertas moléculas y poder descomponerlas. Pero aquí tú tienes que emplear, quieres mandar señales de ruido o señales acústicas con un cierto periodo definido, entonces que más o menos vaya en resonancia con la molécula y bueno, ese es un caso de uso de control ya un poquito más específico. Y ahí tenemos los carros automáticos, ahorita mucha tecnología que se le está incorporando, como es como un lidar que es como una especie de radar, ¿no? Pero a mucha menor distancia. Y bueno, aquí hay más casos de uso. En este caso vamos a hablar un poco de las comunicaciones. En procesamiento digital es casi análogo a decir telecomunicaciones o comunicaciones. O sea, hay comunicaciones alámbricas, como todos los que podemos ver aquí. Generalmente constan, la comunicación alámbrica tiene, y también la inalámbrica, algún componente de transmisión y algún componente de recepción. Estos se le llaman los transceivers.
Y aquí están todos los diferentes protocolos que existen, que a lo mejor ya estamos muy familiarizados con todos, y uno que muy interesante también es la fibra óptica. Ok, ahora vamos, casos de uso para comunicaciones inalámbricas. La comunicación inalámbrica generalmente va a ser utilizar ondas electromagnéticas utilizadas con alguna antena, mediante el cual se esté codificando señal por medio de algún control por ejemplo aquí en un radar se dice que estamos controlando la frecuencia o codificando la frecuencia en donde podemos, por ejemplo, se encuentra el radio, las antenas móviles, y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva. Aquí están unos ejemplos de diferentes comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, tenemos ahí los celulares o los móviles que viajan en cierto rango de electromagnético, tienen su antena que utilizan para recibir y mandar señales a una antena. Aquí hay otro ejemplo que igual es un transceiver o un transreceptor, no sé cómo se diga, pero son igual dispositivos que interactúan con algún centro de control. Y aquí está algo que vemos en nuestras casas, es un aparato de Wi-Fi. Este es como la antena o el transceiver. Ok, y el último caso que vamos a ver aquí está un poquito más relacionado a nuestro caso de uso, que es cómo podemos trabajar con luz. Entonces aquí se puede utilizar como para calibración de instrumentos, control de pulsaciones, control de sensibilidad o detección, y en específico, por ejemplo, aquí tenemos un láser. Ya veíamos anteriormente que podemos utilizar una modulación de pulso para emitir pulsos a cierta frecuencia, y tiene sus propios campos de aplicación, ¿no? Aquí también ya veíamos un diagrama de cómo a lo mejor podemos estar mandando por medio de diferentes pines, podemos estar manejando un instrumento como una cámara, en donde a lo mejor uno de esos pines va a ser como para recibir la señal, otro pin a lo mejor va a controlar la apertura y cuando abrimos y cerramos el shooter o la persiana para captación de luz, etcétera, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, listo, eso es todo. Gracias.